Diputada, usted se ha mostrado en forma constante de rechazo al estado de excepción que, dicho sea de paso, esta semana se volvió a extender por 15 días más. ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo ve esta situación que para un gobierno que decía que no era partidario de los militares en las rutas, sí está invocando nuevamente este estado de excepción? Y bueno, lo hemos manifestado desde un principio, incluso de antes de ser diputada. Siempre la postura nuestra ha sido estar en contra del estado de excepción, porque la verdad es que es bastante chocante llegar a la región de uno, a su distrito, a su territorio y encontrarse con estas imágenes que se están mostrando en pantalla. La verdad es que hace una falsa sensación de seguridad. Yo creo que ese es uno de los grandes conflictos que hay con este tema. Ahora, si bien el gobierno se mostró obviamente con una postura en contra del estado de excepción, cuestión que fue parte de las iniciativas gubernamentales que se tomaron desde el día 11 de marzo de levantar este estado de excepción, luego hubo una presión ejercida por parte de los camioneros, el paro de camioneros que paralizó todo el sur de Chile y dejó en desabastecimiento a muchas familias, lo cual produjo que la inflación en muchos sectores rurales y casi campesinos, digamos, fue muy alta. En lugares, por ejemplo, de la zona de Arauco, el kilo de pan ya estaba llegando casi a 5.000 pesos. Entonces, ese tipo de vida era inviable, claramente, y ese tipo de medidas tenían que contrarrestarse de alguna forma. Y luego se toma esta medida de nuevamente poner el estado de excepción por este chantaje que hubo desde estos sectores de derecha. Entonces, a mí la verdad me parece bastante doble discurso que diputados que siempre han estado a favor del estado de excepción hayan votado en contra precisamente también en esta votación, porque la verdad es que no estaríamos en esta situación si no fuera porque ellos fueron también parte de los grupos que presionaron y chantajearon para que se tomen estas medidas. Yo creo que siempre lo hemos dicho, para nosotros las medidas más concretas son impulsar el diálogo de distintas formas, el diálogo transversal, tanto con comunidades mapuche como con comunidades no mapuche, y con esto me refiero a sectores rurales, también campesinos que no son mapuche necesariamente, pero que también necesitan y que están viviendo situaciones difíciles hoy día con el tema del alza de los precios de los fertilizantes, por ejemplo. Y de esa manera, entregarle las garantías necesarias a las personas de hacerse presente en una región y en una zona donde el Estado históricamente la ha dejado desplazada. Sí. Creo que las medidas que hoy día se están tomando y que son las medidas que deben seguir impulsándose son precisamente el Plan Buen Vivir Araucanía, que realmente va enfocado a solventar las necesidades básicas de las personas de la región y de las regiones contiguas también. Diputada, 2 puntos. El primero, usted no le da ningún mérito a la presencia de militares en las rutas para la baja, porque se ha notado, por lo menos en los últimos 15 días, 20 días, de los hechos de violencia, que dicho sea de paso, ayer volvieron con quema de maquinaria allá en Purén. Y por otro lado, precisar que los parlamentarios de derecha que votaron en contra de esta extensión era porque ellos dicen que quieren que la fuerza militar esté en todas partes, no sea acotado como lo presenta el gobierno. Claro, o sea, por lo mismo es una contradicción, porque para mí el tema de la seguridad y el orden público no tiene que garantizarse con militares en las calles de partida. Los militares están preparados para otras funciones que tienen que ver principalmente con proteger al país de amenazas externas. Y para eso ellos se entrenan. O sea, hoy día, por ejemplo, nos damos cuenta que hay militares en las calles generando, no pueden obviamente hacer control de identidad porque no les corresponde, pero sí están acompañados de carabineros, y eso ya de por sí es una situación bastante violenta y bastante chocante, de cuando a uno le toca pasar por esos lados y casi sentir que estamos, no sé, en Colombia o en otro país donde la naturalización de los militares es tal que casi cada cuadra hay presencia de uno de estos efectivos. Entonces, creo que esa es como parte de las cuestiones que nosotros criticamos. Si bien podemos tener cifras que hablan de una disminución de delitos, qué sé yo,
Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo vamos a contrarrestar esta situación de dificultades en cuanto a materia de seguridad? Porque si no, en ese caso, saquemos a los militares en todo Chile y mejor dejémoslos en Santiago, en las poblaciones donde el narcotráfico abunda de manera sobresaliente, y que se hagan cargo de eso. O sea, ¿dónde está la prioridad de poder enfrentar realmente el tema de seguridad, que no es un problema solamente de nuestra región ni de las regiones contiguas, sino es un problema a nivel nacional, que se tiene que tomar como lo que eso representa? Debemos garantizar que las policías puedan ejercer mejor su trabajo, debemos garantizar que la gente pueda tener una vida digna, y debemos garantizar la presencia del Estado, que históricamente nos ha dejado desplazados, digo, como región, en la toma de decisiones, y debemos garantizar que esa presencia de Estado se haga a través de las medidas que se están implementando con el Plan Buen Vivir. Diputada, a mí me parece interesante los argumentos que se entregan, y no solo por usted, sino por los diputados en general o por los senadores. Hablo del mundo del Poder Legislativo, porque pareciera que se transforman en comentaristas de una situación que es tremendamente compleja. La macrozona sur pasa por situaciones muy, muy difíciles. ¿Y cuál es el rol de ustedes? ¿Qué se hace desde el mundo legislativo para poder encontrar una solución? Usted me dice, el diálogo es la solución. Sin embargo, hay grupos que claramente se muestran por las armas y que no están dispuestos a conversar en ninguna instancia. Entonces, ¿cómo a través, por ejemplo, del mundo legislativo, encontramos también un compromiso de ustedes? O sea, el compromiso nuestro con la región siempre ha estado y va a seguir estando, por algo estamos trabajando para ello. Y creo que no es menor tampoco el tema de los grupos que usan armas, pero eso no es un tema que sea solamente la Araucanía, insisto. El problema del narcotráfico se ha instalado en Chile, y se ha instalado de una manera tal en la cual en distintos sectores vulnerables de la población se ha naturalizado la violencia de esta forma. ¿En la Araucanía hay narcotráfico, diputada? ¿Cómo? ¿En la Araucanía hay narcotráfico operando? O sea, como en todos lados, en todo Chile. Nosotros nos encontramos con narcotráfico en Santiago, narcotráfico en Valparaíso, en la Araucanía, en Antofagasta, en el sur de Chile. Podemos hablar de las regiones más del sur, en Magallanes, hasta allá llega el narcotráfico. Entonces no es una cuestión que sea solamente desde nuestra región, es un tema que hay que analizarlo como lo que corresponde, un problema a nivel nacional, un problema país, un problema que debemos resolver, que no surge solamente ahora con el gobierno de Gabriel Boric, sino es un problema que viene por lo menos desde hace 10 o 15 años atrás, instalándose como crimen organizado, que no solamente está en nuestra región, sino en todo Chile, y que se ha lamentablemente naturalizado. Diputada, ¿y aquí el narcotráfico está vinculado de alguna u otra manera con la demanda indígena? ¿Hay vinculaciones? O sea, si yo tuviera esa información, créame que la entregaría a Fiscalía, al Ministerio Público, y me haría cargo de decir que, claro, hay vinculación entre el narcotráfico y la comunidad y las demandas históricas de las comunidades, pero en lo personal no es así. O sea, hay que separar las aguas, hay que separar las cosas, porque el día de ayer los mapuches éramos los flojos y los borrachos. Hoy día, y eso, digo, el día de ayer hace, no sé, 20, 50 años, no es como que vayamos a volver hace 500 años a encontrarnos con esa estigmatización racista de una parte de los sectores de derecha, sobre todo hacia nosotros. Eso era ayer. Hoy día la imposición de estos mismos grupos se ha puesto de tal forma en la cual tratan de vincular el narcotráfico con las demandas históricas del pueblo mapuche, pero la demanda histórica del pueblo mapuche es eso, una demanda histórica. Eso no tiene nada que ver con el narcotráfico, no tiene nada que ver con lo que hoy día se está tratando de instalar. Eso es parte de una cuestión comunicacional básicamente que se hace para menospreciar y menoscabar las demandas legítimas de un pueblo que históricamente se ha caracterizado por luchar. Diputada, y finalmente, ¿cómo hacer precisamente lo que usted dice al final? Aislar a estos grupos que en definitiva usan las armas para generar terror, porque lo hemos visto en diversas situaciones que se han mostrado, de quienes están disponibles para poder salvar este tema de esta deuda histórica y poder entender la cosmovisión y de qué manera ustedes quieren reparación para el pueblo mapuche, si es que la hay. O sea, yo creo que claramente hay que encontrar el camino para generar las condiciones de confianza entre dos naciones que históricamente se han caracterizado por estar en pugna, donde un Estado, que es el Estado de Chile,
ha violado sistemáticamente los derechos humanos de un pueblo completo, que es el pueblo mapuche, y esto no es una cuestión que tenga que ver con el gobierno de turno, sino tiene que ver con cómo un Estado, como la figura que representa, ha sido un Estado racista, un Estado clasista, un Estado que no ha entregado garantías para que un pueblo se pueda desarrollar y que finalmente nos trae las consecuencias que hoy día podemos ver. Yo creo que mientras más presencia de Estado exista en las regiones que han estado históricamente desplazadas de la toma de decisiones, más garantías tenemos de poder disminuir este tipo de situaciones de conflicto y principalmente llegar al diálogo. O sea, tenemos que encontrar las herramientas necesarias para generar estos puentes de diálogo entre no solamente las comunidades mapuches, sino también, insisto, campesinos rurales que no son mapuches, personas que están viviendo en esta situación que obviamente para todos es difícil, pero principalmente generar y tender estos puentes de diálogo, de conversación, generar estas confianzas que hoy día se están haciendo y hacerse presente con entregarle las herramientas necesarias a la ciudadanía para que se puedan solventar necesidades básicas como lo es vivienda, acceso, telecomunicaciones, etcétera. Por ejemplo, el tema de los caminos rurales, que tenemos la región con la mayor cantidad de caminos rurales en Chile, tenemos los índices más altos de empobrecimiento en Chile, la mayor cantidad de personas con sueldo mínimo se encuentran precisamente en la Araucanía. Entonces, todos estos factores hacen y ayudan a que este Estado en sí no haya estado presente durante años. Entonces, hoy día la tarea que nos toca, tanto como legisladores como al Poder Ejecutivo, obviamente encabezado por nuestro presidente, es hacerse presente en estas demandas históricas que han estado desplazadas. Y creo que en ese sentido se ha estado trabajando fuertemente. Es por eso que, al menos en lo personal, yo creo que hay que seguir impulsando que el plan Buen Vivir se pueda ejecutar de manera correcta y pueda de esta forma solventarse esta deuda que ha estado ahí como latente, digamos. Me quedo con el mensaje, diputada, que en el campo no solo hay mapuches, sino también hay chilenos, hay incluso extranjeros que viven ahí y que no la pasan bien, porque usted tiene toda la razón. La Araucanía, en su condición de vida, de desarrollo social, económico, es la que tiene los peores sueldos, es la que tiene las situaciones más complejas en materia de proyección y naturalmente también de lo que significa vivir en un país que debería ser igual para todos, pero aquí las cosas están un poco más complejas. Diputada, agradecerle la gentileza de este contacto, que le hemos quitado su tiempo ahí, que le vaya bien en su jornada. Gracias por recibirnos.